¿no? Es interesante, ¿no? Porque hay que ver si se logra una sublimación. El juego, la pasión por el juego, eh, que tomó todas las capas sociales, actualmente facilitado por el tema de las aplicaciones, las consultas por el juego, hoy día la ludopatía, pero hay una que se va a llevar puesta a todas, que son las apuestas de fútbol, que ya están haciendo estragos, inclusive entre los niños, que utilizan, hablábamos antes en los preparativos de nuestro encuentro entre todos con Emma, un par de minutitos, respecto a lo que algo adelanté, ¿no? El tema de la ludopatía infantil, que es algo muy, muy terrible, muy tremendo. Siempre hemos jugado, porque acá hay algo que es interesante y que interpela a Winnicott, que es si el juego que los niños jueguen, por ejemplo, con plata que le dan los padres. El otro día me contó un pacientito que un compañero jugó 100.000 pesos. 100.000 pesos. Está bien, en la Argentina no es mucha plata, 100.000 pesos, la verdad que también es mucha plata para ciertos niveles de salariales, ni hablar jubilados, etcétera. Pero para un nene, jugar 100.000 pesos, lo primero es que todavía el dinero no tiene la suficiente, 11 años, la suficiente representación simbólica. Andre, corregime. Con lo cual el juego no es el juego con el peluche. El juego no es el ajedrez, no es jugar a la pelota. Es jugar por plata. Es jugar a ganar o a perder. Entonces, a mí me parece que tenemos que andar revisando las cuestiones de tres momentos psicoevolutivos que nunca terminan de estar bien estudiados, que son la latencia, la prepubertad, la pubertad, la preadolescencia y la adolescencia. A mí me parece que hay ciertos efectos de época que están produciendo un adelantamiento de fenómenos que habitualmente requieren algo del orden de lo madurativo un poco más. Ahora, uno tendría que decir, ese adelantamiento es genuino, porque uno podría decir, bueno, es genuino. Y entonces los pibes tienen, está bien, o sea, desarrollan antes, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero después nosotros tenemos los problemas de la escolaridad, los famosos déficits atencionales, los problemas en la escuela. Entonces uno podría ver si, Andrea, estás de acuerdo conmigo, plantear que este adelantamiento lo que genera es una sobreadaptación con la aparición de enfermedades psicosomáticas, pasajes al acto, este tipo de cosas así atencionales, de concentración. Bueno, entonces acuérdense, si quieren lo escuchan, el tango se llama Palermo, está todo ahí, ¿eh? La pasión, la vieja, y el pobre Fyodor Dostoyevsky. Voy a empezar, yo voy a ocupar Sony 18, menos, voy a tratar que sea menos de 10 minutos porque quiero que lea
las personas asignadas y me gustaría que terminemos hoy. Dostoyevsky, yo les escribía y ahora no me acuerdo de memoria, pero tenemos creo que 3 clases con distintos temas y quiero que dediquemos las 4 últimas clases del curso para Moisés y la religión monoteísta. Para eso yo querría, y si fuera posible que sean distintas personas, que para una clase 3 personas ayuden en la lectura, para otra clase otras 3, para otra otras 3, para otra otras 3, con lo cual, tranquilos, después armen una listita de 12 personas para leer un monumento conmemorativo de la obra de Sigmund Freud, que es Moisés y la religión monoteísta, con lo cual vamos a dar cierre a este año. Algunos conocen ese trabajo como Moisés, su pueblo y la religión monoteísta. En la jerga se lo conoce como Moisés y el monoteísmo o Moisés y la religión monoteísta. Bueno, yo en concreto les voy a contar que para Freud fue una historia escribir este artículo. En realidad lo empieza a escribir en el 26, más o menos para cuando estaba Inhibición, Síntoma y Angustia. Para que se ubique, en el año 26 tiene como referencia fundamental Inhibición, Síntoma y Angustia. Ahí está un poco la cosa. Más o menos es alrededor del tomo 20 de Amor-Rortu. Uno se acuerda más fácil si se acuerda que Inhibición, Síntoma y Angustia del 26, tomo 20, previo en el 19 del 23, el yo y el ello. Entonces, más o menos, cada tomo de Freud son 3 años. Más o menos. Algunos no. Entonces, estamos, acá no, acá es en el tomo 21, página 171, empieza, y encuentra a un Freud ya enfermo. Freud se enferma alrededor del año 23, peleándola, desganado, justamente habiendo escrito Inhibición, Síntoma y Angustia, y con un golpe muy grande que recibe, que es que Theodor Reik, que fue el analista de Ángel Garma, amigo personal de Freud, había tenido un juicio por lo que hoy llamaríamos usurpación de títulos y honores, porque había ejercido el psicoanálisis sin ser médico, cosa que en la época estaba prohibido, y ustedes saben, en APA en una época no entraban los psicólogos tampoco, entraban nada más que los médicos. Había que ser médico para poder ser psicoanalista. Después eso por suerte cambió. Entonces él lo encuentra muy ocupado en tratar de justificar desde el punto de vista de un artículo de él a Theodor Reik, a quien quería muchísimo, era su amigo, en esta especie de juicio por mala praxis, no sé qué, o por sería como usurpación de títulos y honores, y escribe, ¿pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Entonces, claro, el tipo estaba, lo llaman de querían muchos, estaban recopilando algunas obras de este tipo, de Dostoyevsky, y lo llaman a Freud porque dice, mire, me llama mucho la atención porque me gustaría que usted haga algún tipo de trabajo sobre la biografía de este hombre. Jones, más o menos su amigo Ernest Jones, lo convence, Freud empieza a escribir, pero a veces le pasaba a Freud para esta época, después de la guerra, se desganaba
cada tanto, y entonces se enlentecía un poco en la escritura, se empezó a apresurar cuando ya se venía la muerte, es decir, los nazis, que le preocupaban como muerte mucho más que su propio cáncer. El tema es que, bueno, él empieza a escribir sobre este tipo, en donde va a desarrollar conceptos como el complejo paterno. Entonces vamos a tener, les voy a leer levemente algo de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que nace un 11 de noviembre de 1821 en Moscú, en el seno de una familia adinerada. La madre murió cuando era joven a causa de tuberculosis. Tras ese acontecimiento trágico, se mudó, a San Petersburgo. Ustedes ubíquense, ¿no? 1821, pleno zarismo. Recién en 1917 es la revolución bolchevique, la revolución que alzó al poder a lo que se denominó la Unión Soviética, que cae con la caída del muro de Berlín en 1989. Entonces estamos en 1821. Acá hacía un año había creado la bandera a Belgrano, para que se ubiquen más o menos en qué época estamos. Por ahí sirve. Entonces, tras ese acontecimiento trágico, se fue a San Petersburgo, donde ingresó en la escuela de ingenieros. Fue allí donde empezó a sentir la afinidad muy especial con la literatura y a escribir sus primeras obras. Hay algo que muchas personas desconocen acerca del literato ruso, es que sufría de epilepsia. Si quieren anotar sobre psicoanálisis y epilepsia, escribió mucho en nuestro medio Arnaldo Rascón. Además, el fallecimiento de su padre, un hombre déspota y violento, casi le hizo perder la razón. Entonces, acuérdense, el papito de Schreber, el papito de Kafka y el papito de Dostoyevsky. Como que para no querer llevar a cabo el parricidio. ¿Entendés? Hay motivos. El papá de Schreber, esos tres papitos del psicoanálisis. Bueno, la vida no fue fácil, la primera esposa murió y él en realidad termina muriendo de una hemorragia pulmonar por tuberculosis. Es muy interesante el papel de las infecciones. Kafka murió de una tuberculosis laríngea, por ejemplo. Algo parecido le pasó a Schreber. Y también muere de tuberculosis y por hemorragia, toda infección respiratoria con estos papitos como antecedente. Yo no estoy diciendo que tienen la culpa, pero coincidencia. Obras de Dostoyevsky. Bueno, Perdón, perdón, Daniel, ¿puedo hacer ahí un agregadito? ¿Sí? dos, Mira, ¿sí? yo escuché, bueno, porque estuve bajando bastantes cosas de Dostoyevsky, pero dicen que también hay como una especie de otros dichos en relación a la muerte del papá de Dostoyevsky. Y dicen que parece ser que se piensa que los amigos del papá de Dostoyevsky lo llevaron al padre a hacer como una apuesta, quién tomaba más, y el padre se muere como de sobreingesta de alcohol. Jugando, ¿no? Bueno, Jugando esto, bueno, dicen que es otra versión, entonces es como que no. vamos a jugar entonces a intrusos en el psicoanálisis, porque yo te voy a contar ahora, esa es la versión oficial. Bueno, yo Yo te voy a escuché. contar la versión real. A ver, Era tan malo, era malo, pero si los hay, sí. trataba tan mal a la gente que trabajaba para él, que un día se pusieron de acuerdo entre los 10, 15 tipos
que muchas chicas, el jardinero, las mucamas, la ama de llave, etcétera, etcétera, que lo ataron en una silla, agarraron 10, 20 botellas de vodka y se la metieron en la boca hasta que se murió. Ah, ah. Esa es la que no te van a contar. Te van a decir, uy, tomó tanto, se murió. No, no tomó tanto. Lo mataron, murió en su ley, digamos así, lo mataron en su ley. Bueno, qué sé yo, no sé qué pasó después con eso. Mm, Yo lo que digo, voy a nombrarlas nada más. Acuérdense que el libro más destacado de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, yo les mandé a ustedes un compilado de las obras. Otro fundamental que es El idiota, muy importante Dostoyevsky. ¿eh? Eh, sí, sí. Otro fundamental, El jugador. El más difícil de todo, el más largo, con más capítulos, Los hermanos Karamazov. Más, más bien dicho, Karamazov se pronunciaría en ruso. Y otro menos leído, pero muy interesante, es Noches Blancas. ¿Eh? Bueno, yo les mandé a ustedes el texto, está en el chat, si quieren después lo reenvío para que lo tengan más a mano, con lo cual me excedí nada más que en 5 minutos de lo que había dicho, así que dentro de todo estoy bastante bien. Este, con lo cual habíamos quedado, bueno, si encuentro el libro, habíamos quedado en el comienzo de la lectura, acá está, no sin antes volver a agradecerles a Mónica y a Andrea la generosidad cuando les comenté que este año volvíamos, a partir del año que viene, con Elio y con Estela, a, bueno, acá los cargos son para secundarios, pero quiero decir, con la titularidad de Helio y la generosidad de ustedes dos, que agradezco tremendamente, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Trabajar con buena gente no es lo más habitual. Bueno, vamos a la página 170 y empezás vos, Mónica. Sí, yo hice como un punteo un poco Dale. general del texto. No sé si lo puedo No, compartir, si es fácil compartirlo o no, pero bueno, lo que pasa es que tengo acá también el texto no sé, no voy a hacer, no sé cómo hacer para leer. mira, em, vos lo que tenés que leer, sí, sí, pero para, puntuado, o sea, yo alguna cosa, hice acá, no sé las cómo primeras cuatro. compartirlo, para después empezar a leer el texto. Tengo acá una especie de cuadrito chiquitito, también me gustaría capaz de compartir esto con el resto, pero no sé si se puede, en donde hago, ¿no? El texto de Dostoyevsky y el parricidio, que aparece en 1927, como vos lo explicaste, y con estas cuatro fachadas de la personalidad de Dostoyevsky que empieza a explicar en el texto, de las cuales yo voy a agarrar las primeras y explicar entonces que estas cuatro fachadas por las cuales Freud empieza a explicar cuáles son, dice, Dostoyevsky tiene las características de el literato, el pensador ético, el pecador y el neurótico. Y entonces empieza a desplegar cada una de ellas en forma sucinta y para luego él quedarse con la última, con la característica del neurótico. Eh, Dice respecto del literato, sintéticamente, que de la parte artística él no puede analizar. Eso, bueno, lo pone dentro de los primeros autores más importantes, de esa parte no puede dar alguna Bueno, explicación. yo sí Sí, puedo darles una recomendación vale. de un artículo de Freud en donde se complementa muy bien esto que nos está diciendo
Mónica acerca del literato, que se llama El creador literario y el fantaseo. ¿Y él? Ese es un artículo que se puede leer. Para mí es un artículo riquísimo de Freud. Yo lo trabajé mucho, el creador literario y el fantaseo. Es probable que el año que viene, que voy a dar el proyecto de psicología en APA, posiblemente junto con la posición fóbica central de Green, una de las lecturas para promover la escritura sea leer también juntos el creador literario y el fantaseo. Tengan en cuenta que en Freud la literatura ocupa un lugar central. ¿Eh? Sí, Mónica. Bueno, pues bueno, entonces en este punto, bueno, queda así, ¿no? Después dice, respecto del pensador ético, dice, bueno, una persona ética es aquella quien de alguna manera frena las tentaciones sin acceder a ellas. Y acá entonces lo pone medio entre paréntesis, porque dice que Dostoyevsky no era nada de eso, al contrario, accedía, por ejemplo, era jugador, ¿no es cierto? En cuanto a ver todos estos aspectos de la biografía que vos contaste un ratito, ¿no? No pareciera ser que fuera muy ético. De hecho, por ejemplo, también se lo ha ligado con algún episodio de un abuso a una menor, por ejemplo. Después, en relación, por ejemplo, a las personas éticas, también hay un artículo que vos mandaste esta semana que hablaste de las características de las identificaciones, ¿no? De las personalidades. Y cuando él era una persona muy conocida, en vez de proponerse como un libertador, ¿no? No, todo lo contrario, se colocó en un lugar de, más bien, bueno, esta es mi palabra, ¿no? Como chupamedia del zar, como acomodaticio, como, bueno, buscando de alguna manera no confrontar con la autoridad. Entonces, bueno, eh, las, 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 biografías del autor se ve que a Freud mucho no le gustaban, y entonces dice que le costó bastante escribir este texto porque no tenía mucha empatía con Dostoyevsky, pero sí le agradaba sus obras, ¿no? Obviamente. Ay, Respecto Mónica, una frase que sí, está en la página 175, que es sí. para remarcar cómo a Freud le importaba la tercera serie complementaria, la época, el origen, el carácter, porque cuando nosotros estuvimos con Estela en la ciudad de Iván el Terrible, ahora no me acuerdo yo cómo se llamaba, pero bueno, está en algo que cuando uno viaja se llama el Anillo de Oro, cuando vas de San Petersburgo hasta Moscú. Hay una de esas ciudades que fue la primer capital rusa, no me acuerdo el nombre, de hace 10 millones de años, no el viaje, sino hace 10 millones de años, la capital rusa. Y si Iván el Terrible no se comportaba de otro modo, de esto que está hablando de la doble moral, ¿no? Porque entendemos que cuando habla acá de ética, Freud no está haciendo una diferencia respecto de la moral. Hay un trabajo llamado La moral social, cultural y la nerviosidad moderna, en donde ahí Freud hace cierta diferencia. Cuando estamos hablando de la moral o de la ética, no estamos hablando de la moral en el sentido de lo elogiable que sería ser amoral, sino estamos hablando de los usos y costumbres morales como reglas, reglamentos que impone la cultura en desmedro del hombre, en ese sentido, en desmedro. No es que estamos diciendo, ah, no, porque tenemos que hacer lo que se nos cante, bueno, solo yo, viva yo, nada más, quiero queso y mato a quien sea porque quiero queso, y ya está. No, no es eso. No quiero decir flan porque me viene un recuerdo que no me gusta, pero digamos, aparece que dice que esa componenda con la eticidad es un rasgo característicamente ruso.
Entonces, ¿qué estamos ante? ¿Un Freud discriminador? No. Estamos hablando de un Freud mucho más moderno que algunos que están ahora hablando de psicoanálisis y que dice que somos hijos de nuestra época, de nuestra cultura, y que no podemos dejar de lado eso, porque no venimos de un repollo, que es una de las teorías sexuales infantiles, por otro lado, ¿no? El hecho de que vengamos de un repollo, pero la verdad que no, fracasa. Venimos también de la cultura en la cual somos paridos, ¿sí? Entonces, un carácter ruso, plantea Freud. Es como algo común, es común. Entonces no habría que ofenderse si uno dice un carácter de los americanos, un carácter de los argentinos, un carácter de qué sé yo, porque está hablando de ese trasfondo sociocultural, que es algo muy importante, pero yo no quiero adelantar, porque toma Green luego y tenemos los conceptos actuales de psicoanálisis contemporáneo. Bueno, sigamos por favor con el otro Dostoyevsky. Bueno, y Ahora entonces, viene el bueno, otro. también dice que hay también, bueno, la característica del pecador, que después dice que él falló, bueno, podría haber sido un maestro, un libertador, uno de esos seres humanos como recordados en esa faceta, pero sin embargo se asoció a los carceleros, dice. Bueno, entonces, ¿cómo explica esto del pecador? Dice, él podría haber sido un criminal, pero dice, los criminales, dice Freud, tendrían dos características. Uno de los rasgos es el egoísmo sin Escuchá, límite. Moni, tranqui acá. Acá nos va a describir Freud a un criminal. ¿Eh? Mm. Nos va a hablar de las características del criminal. Página Entonces, voy rápido. 176 del artículo. Yo, ¿Cómo? yo, perdón, yo hice esto bien rapidito como para darle después, Divino, poder entender el pero texto. es la mejor, la forma que a mí me gustó más trabajar. Pero Bueno, yo te lo bajo al libro. ¿Me está bien, sí, entendés? sí, sí, perfecto, Así perfecto. vamos Bueno, mano a mano. sí, 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 Dale, dale. de contarme qué es un criminal, doctora. Encima Bueno, para vos que sos abogada también. claro. No, esto lo dice Freud, dice, en los criminales, dice, vemos un egoísmo sin límite, intensamente destructivo, producto del desamor. Sin embargo, en Dostoyevsky no aparece eso. Él era una persona que a pesar de tratar mal a la gente, a pesar de comportarse mal con su señora, ser un jugador, conseguía, por ejemplo, que ella siempre lo perdonase y que, bueno, él en repetidas ocasiones le pedía perdón, no lo vuelve a volver a hacer, pero terminaba volviendo a hacer. Y que ella acepta, inclusive decir, bueno, lo dejé porque en los momentos en que él perdía todo era donde mejor producía literariamente. Entonces había como una especie, ¿no?, de ambivalencia en este proceder. Eh, no era malo del todo, entonces, era como, ¿no? Como que no podía ubicarse en ningún rol específico, ¿no? Y entonces dice, él tenía una gran necesidad de amor. Entonces dice, ¿de dónde viene, se pregunta Freud, esta característica de Dostoyevsky, ¿no? Esta personalidad que por otro lado él la llama ambivalente. Dice, ¿de dónde viene la tentación de Dostoyevsky a incluirlo entre los criminales? Respecto de esto, la respuesta es la elección temática de los temas literarios que él aborda. Entonces, él ahí empieza a decir, bueno, ¿cómo yo voy a fundamentar que lo que le pasaba a Dostoyevsky era por su carácter neurótico? Bueno, por los personajes de su obra. Y entonces ahí decía, podemos ver claramente en sus obras, este, eh, sujetos crueles, violentos, asesinos, egoístas, y estas eran sus características internas. Él dice que hace como un parangón, ¿no? Donde dice, estos personajes que Dostoyevsky puede escribir, de alguna manera tienen que ver con sus características internas. Eh, porque cada una de las producciones son proyecciones de lo interior, ¿no? Eh, entonces, bueno, entonces dice,
bueno, también dice, por ejemplo, también lo podemos ver con su manía al juego y acaso también con el abuso sexual cometido hacia una niña inmadura que también aparece en su biografía. Entonces vemos claramente la contradicción. ¿Entendés? La tira, Freud la tira como un problema de las características, pero vos te das cuenta de quién estamos hablando. Ujú, Vos ves de quién ujú. estamos hablando. Abuso sexual. Y acá hay Ludópata. algo, perdón, Moni, que quiero remarcar para que les quede, página 176, sobre el final de la página. Empero le restaban a su persona sobrados rasgos sádicos, que es lo que está contando Mónica. Sí, Escuchen sí, lo esto, tengo un poquito que se, más adelante. Sí. que se exteriorizaban en su irritabilidad, manía martirizadora, intolerancia, aún hacia las personas amadas. ¿Cómo se llama esto? Ambivalencia. ¿Y de dónde proviene esta ambivalencia? Del complejo paterno. Aunque sea con la esposa, la ambivalencia de sentimientos es característica del vínculo con el padre. Con la madre es un poco diferente, cambia. Es distinto y distinto en el hombre con la mujer. Y es mucho más habitual que desarrollemos ambivalencia, que desarrolle ambivalencia nuestra faceta masculina, lo masculino, para no decir el hombre solamente. Digamos lo masculino. Es ambivalente respecto del padre. El amor y el odio, ¿no? Y no se conflictúen demasiado los muchachos que estamos acá, que amamos a nuestro padre. Amamos a nuestro padre y también le tenemos bronca. Lo que pasa es que algunos lo tienen mejor reprimido que otros y otros lo tienen mejor elaborado también. Así que no es que, digamos, a mí me llevó muchos años saber que lo quería mucho a mi viejo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Te lleva un tiempo, te lleva un tiempo. Empecé a darme cuenta cuando nació mi hijo, digamos, ¿no? Cuando tuve mi hijo varón. Entonces pude desarrollar ante su ambivalencia hacia mí cierta cosa reparatoria respecto de mi vínculo primario con mi propio padre. Se los cuento porque es algo personal, pero que sirve como ejemplo. Sigamos, por favor. Quería Bueno, remarcar que no se nos pase lo de la ambivalencia porque vamos a seguir hablando del padre. sí, bueno, Dale, bueno, contame lo más importante. sí, entonces dice que la contradicción se vuelve integrando con una fortísima pulsión destructiva que Dostoyevsky a Dostoyevsky lo hace de alguna manera determinar que no puede elegir por qué él no se convirtió en un criminal. O sea, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué si tenía esas pulsiones tan destructivas, cómo es que no se convierte en un criminal? Entonces dice, porque esas pulsiones las lleva hacia adentro, ¿sí? Eh, hacia su propia persona. Se expresó como un masoquismo y un sentimiento de culpa. Estas explicaciones las hace en función de que arriba, no me olvidé de hablar esto que es muy importante, dice que que Dostoyevsky se autodefinía como epiléptico. Y sin embargo, dice, ese es un rasgo sedicente. ¿Qué quiere decir sedicente? Sedicente es alguien que se autoadjudica o se adjudica una característica que no sé si le corresponde, ¿sí? No es correspondida a derecho. ¿Y por qué dice Freud esto? Porque dice que no hay datos en historias clínicas o anamnésicos, porque él hizo toda la averiguación de la biografía del autor, que dijera específicamente que él se trató de epilepsia en algún lugar, por ejemplo. Y entonces empieza a discriminar las epilepsias, estas orgánicas, estas
que nosotros podemos llamar... Un detalle antes de eso que es sí, fundamental, sí, que es en realidad una respuesta a estos tipos, que no me acuerdo, a Pulliop, Miller y Eckstein, que es los bibliotecarios que le pidieron, no sé cómo se dice, que le pidieron que haga del carácter de... Y algo que quiero que por favor les quede en claro. Freud, justo en la primera, ¿dónde está? En la tercera parte, al principio, en el segundo párrafo de la página 177, que empieza con la palabra de la complicación. Algo que por favor quiero que se les grabe, porque esto es fundamental. Y muchos que se llaman psicoanalistas cometen este error. Ojo, que la disposición perversa, y el talento artístico no analizable. La producción artística de un sujeto no entra dentro de lo analizable. Si uno puede analizar, como hizo Estela junto con Freud, con el tema del Moisés de Miguel Ángel, por ejemplo, pero es la obra, pensar al autor, pensar la obra, pensar una lectura de la obra, pero en el análisis de un sujeto, por ejemplo, en este caso, Dostoyevsky, que podría ser Schreber también, porque Schreber fue una autobiografía, vos no analizás el talento artístico. Ah, vea, ¿sabe qué pasa, Charlie? Cuando usted escribió La hija de la lágrima, no, no va. No se analiza la producción artística. ¿Por qué? Porque ya esa pulsión llevó a cabo una sublimación exitosa. Dale, dale. Y en el perdón, es que sueño me fui al no, texto. no lleva a cabo también una Un pulsión segundo, que exitosa. no, porque levantó la mano Ale, un segundito. Sí, En el sueño también lleva a cabo una vida exitosa de salida, ¿o no? pero la pulsión sigue viva. Okay. En la sublimación es como que, es decir, esa pulsión parcial se gastó. Aparte, ya logró algo el paciente. Ahora, ahora esperen los que están en las primeras veces, porque vamos cambiando, nos vamos integrando, prepárense porque ahora calculo que deben ser 3 minutos 20 segundos, viene la discusión con Estela. La sublimación en realidad no sirve para nada, porque cuando actúa, o sea, sí sirve para ver cosas que son preciosas, pero estamos hablando del psicoanálisis. En el psicoanálisis, lo sublimado ya está muerto, se murió la pulsión. La sublimación es una condena a muerte de la pulsión. Después será un Lo, producto artístico, un gran cirujano, qué sé yo, es un voyerista y se hizo buen no, psicoanalista. ahí es donde a mí me parece, Dani, que tendríamos que diferenciar creación Me ganó, y fue antes de los 3 creación minutos. o sublimación, que no es lo mismo. Creación o sublimación. Porque en la creación sí se puede interpretar, en No la me la sublimación complique, no. no me la complique. Bueno, tenemos Por, ahí por, para un por cuatrimestre más. favor. Vamos a cenar sushi hoy a la noche. Te ruego, por favor, que no me... Dale. Pero no me... Por favor, te invito yo, que siempre me invitas vos. Bueno, voy a esto. ¿Entienden? No interpreten la sublimación. Ahora, Si saben si que es ustedes le sublimación. llevan... Esperá, mi amor. Si vos le llevas... Cuando vos interpretás, levantás resistencia. ¿Qué resistencia hay en la sublimación? El análisis es el levantamiento de las resistencias. ¿Qué resistencia hay en la sublimación si ya no hay pulsión? A ver si va quedando claro.
Aparte el tipo logró armar algo con eso, bueno, que se las arregle. Lamentablemente no lo pudo esclarecer. Quedó ahí. Pero si nos metemos en esto no salimos más, por eso digo. Yo le digo, a menos que el paciente le lleve y le diga, me hace ruido esto que escribí, me hace ruido esto que dibujé, me hace Lo que, ruido, de- me hace ruido. lo que Perdón, decía Van perdón, perdón, Gogh, perdón. La gente consulta por un malestar. lo que decía Van Gogh, me hace ruido esto que pinté. Bueno, Van Gogh, trae la oreja. A ver, ponele. Sí, sí. Estaría bueno, le sugiero leer el libro de las cartas ateo de Vincent Van Gogh, que ahí van a ver todas las preguntas que él se hace cuando pinta. Y de hecho no vendió ningún Digo, libro, o no sea, era no le dio ninguna psicoanalista, satisfacción. no era psicoanalista, acuérdense de esto. Yo nunca me extiendo con esto porque si no, hacerme quilombo siempre. Pero, ¿qué vas a interpretar de la obra del No te paciente? olvides que Van Gogh lo toma como una suerte de psicoanalista al doctor Gadget. Pero no era el analista, era el doctor Gadget, que creo que era el dibujito animado, es el doctor Gadget. No. No era psicoanalista, era otra cosa. Acá estamos hablando en el setting analítico. ¿Qué vas a interpretar de una sublimación? Si ya encontró un destino pulsional, Pulsiones y Destinos de Pulsión, 1915, tomo 14 de Freud. Pulsiones y destinos de pulsión. La sublimación es un destino de pulsión distinto que la represión. La represión, nosotros trabajamos levantando represiones, que en la clínica se levanta por esa resistencia. ¿Qué resistencia por sublimación va a haber? La pulsión fue condenada a la sublimación, ya está. Bueno, sigamos, por favor, si no, no terminamos más. Sí. Bueno, voy a hacerla corta, porque si no, mis compañeros no van a leer. Vale. Bueno, entonces, entonces dice que no hay datos precisos de esta epilepsia, porque, bueno, empieza a explicar ahí bueno, todas las características que tienen estas epilepsias que son de origen orgánico, y él llega a la conclusión de que Dostoyevsky dice, es posible que la epilepsia fuera síntoma de su neurosis, por lo tanto podríamos hablar de una histeroepilepsia, porque él dice que estos rasgos epilépticos se acentuaron, se volvieron cada vez más fuertes después de la muerte del padre. Pero que Entonces es una histeria grave. exactamente, eso dice, ¿no? Entonces, bueno, y que además esta histeria grave, que también él dice que tiene algunos datos, pero que eso de alguna manera resolvería la conclusión, cuando Dostoyevsky estuvo preso por una causa que el zar le imputa, ¿no? Y que dice que Dostoyevsky no tenía nada que ver con Rebelarse eso, contra el zarismo. ¿sí? De alzarse y como que era un revolucionario, y que eso no era así, y que Dostoyevsky tenía argumentos como para negarse a esa imputación. Dice que la aceptó de buen grado y estuvo en Siberia preso. Y que dicen inclusive que en ese momento fueron momentos de grandes producciones literarias, por lo tanto se explica que él, cuando lograba un castigo desde lo real, ¿no? Verdaderamente efectivo, podría sentirse mejor, y él dice, hubiera estado bueno saber cómo aparecían esos síntomas epilépticos en ese momento, si por ejemplo sus síntomas eran menores o no, pero bueno, no tiene datos, pero sí sabía que no había registro médico de que fueran haber sido, ¿cómo se dice? Bueno, tratado sobre ese tema. Entonces llega a esa conclusión. Y que además dice, la histeria, esta histeria que él dice, empezó cuando él era mucho más pequeño. Y entonces lo lleva al complejo paterno, que vos decís, ¿no? Que estos ataques que él tenía ya los había registrado desde pequeño, o por lo menos él se lo contaba a sus amigos. Bueno, entonces dice que, para terminar leyendo
cómo explica esta histeria, ¿no? Dice, a su persona le sobraban rasgos sádicos, en las pequeñas cosas era sádico hacia afuera, inestable, era martirizador, era intolerante hacia las personas que amaba, y en las cosas grandes era sádico hacia adentro. Esto lo llama masoquismo, ¿sí? Hay tres cuestiones que dice que las puede ver en Dostoyevsky y son aspectos cualitativos y cuantitativos. El primero, el cualitativo, las características que habló de estas veces que aparecía o no aparecía la epilepsia. Y en las cuantitativas dice, dice una disposición pulsional perversa que no entiendo mi letra, que bueno, que lo llevaba al sadomasoquismo y también no me entiendo, bueno, no entiendo lo que me escribí. Bueno, lo que lo llevaba al sadomasoquismo. Tanto el artista, como dijo Daniel, el talento artístico es inanalizable. Y entonces dice, Freud observó en las conductas acordes a Dostoyevsky la presencia de la neurosis. La neurosis no es más que un signo del yo, que el yo no consiguió su unicidad y perdió entonces la posibilidad de ese intento. O sea que es el yo Gran descubrimiento no de la obra freudiana, que nunca somos uno, siempre somos dos. Claro, Somos lo que somos conscientemente y somos lo que somos inconscientemente. Este es un hecho desde el punto de vista epistemológico revolucionario. No existe uno. Uno es dos. Sí, ahí Por me lo entendí la menos. letra. Me entendí la letra, dice que esta entonces disposición pulsional perversa lo movía al sadismo y a la delincuencia. Bueno, eso dice, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Porque no pudo unificar, no pudo lograr la unicidad del yo. Bueno, yo creo que Se dan nadie, cuenta que estamos ninguno puede. empezando a ver a un Freud, perdón, Sí. para la época en la que en fetichismo empieza con la escisión del yo. O sea, de partes de la personalidad. Porque todos somos dos, pero no somos dos que en público somos una cosa, en privado somos otra. O sea, tenemos nuestras cuestiones de la neurosis. Ahora, ¿qué pasa cuando esos dos empiezan a actuar de forma diferente y contradictoria? Ahí estamos ante la cuestión de la escisión del yo, en la cual nos vamos a ir introduciendo ahora hasta llegar a Moisés. Yo se lo dije a principios de año, que íbamos a hacer todo un recorrido por artículos que de distintos lugares íbamos a trabajar mucho el tema de la escisión. Acá la tienen. ¿Sí? Moni, algo sobre el tema. No, bueno, yo acá, mi punto trabajaban el tema de ¿no? Y después los temas que siguen tienen que ver con la muerte del padre, el síntoma y la identificación, el parricidio como Bárbaro. crimen principal, tanto en el individuo como en la sociedad, la bisexualidad constitucional, el yo y el super yo, relacionado con el sadismo y el masoquismo, y los cúmulos de deudas que termina hablando bien del tema del juego, y cómo aparecía ese aura epiléptico, recordatorio de haber deseado matar al padre, y este aparece como un síntoma sustitutivo. A nivel general, para dejar hablar a mis compañeros, porque si no, no va a hablar El nadie. aura y todo eso se da, porque acá hay un tema. El ataque epiléptico, hay un diagnóstico diferencial que fundamentalmente los psiquiatras tenemos que hacer. Si es un ataque epiléptico o si se trata de lo que se llama un gran ataque histérico, un gran ataque a los Charcot, que se lo denomina. El aura está presente en ambos y tienen distintas etapas. Busquen gran ataque a los Charcot. Yo quiero solamente agregar respecto de los párrafos de Mónica, que está muy bien organizado lo que leyó. De ordinario,
condicionados por lo corporal de una manera que nos resulta inasible, su génesis primera puede deberse a un influjo puramente anímico, terror, o reaccionar en lo sucesivo frente a excitaciones anímicas. Acá está hablando de los supuestos ataques de epilepsia. Entonces acá ustedes tienen algo fundamental. Si aparecen, como decía Mónica, ante situaciones vivenciales, vamos a ver hasta qué... ¿Saben quién fue el primer gran histero epiléptico de la historia? Julio César. Y nació, no pudo nacer por parto normal, nació por una operación que le hicieron a la madre, que se llama cesárea por Julio César. Por eso se llama cesárea, por Julio César. Y en otro párrafo dice, las personas aquejadas de epilepsia pueden provocar la impresión de estupidez, de desarrollo detenido, de un todo de acuerdo con el hecho de que la afección suele ir acompañada a menudo de la imbecilidad más notable y de las mayores deficiencias cerebrales. Todo esto, otra vez volvemos a la psiquiatría, es lo que en epilepsia, ustedes chicas en el hospital deben estar así con esto, es lo que se llama personalidad enequética. Concreto, son cargosos, son pesados. Pobre la gente, está enferma. Yo estoy hablando acá entre colegas y trato de darles ejemplos para que quede claro. Viscosos. Un síntoma que se habla es de la viscosidad, de rasgos epileptoides, en el sentido de insistencia, de que no salen del tema, de que redundan, de que tienen esa característica. Esto es muy importante, ¿sí? Y finalmente, lo último que queda, bueno, lo dijiste vos. Me parece que lo que falta es relacionar esto con las cuestiones sexuales, ¿no? Que se parece Claro, porque el bastante. ataque Sí. epiléptico no, pero el ataque del, digamos así, el gran ataque a los Charcot de la histeria, Mm. que tiene convulsiones, etcétera, pero que tiene ciertas características. Después le subo las características de uno y del otro para el diagnóstico diferencial. Hay que mirar los ojos, si se lastima, no se lastima, se muerde la lengua, no se muerde la lengua, pero eso después se lo subo para ahora no agotar el tiempo en eso. Pero hay algo que es muy importante. ¿A qué equivale ese gran ataque? A un orgasmo? Es el orgasmo trasladado a la motilidad. Por eso hay amnesia postepisódica, porque es como un orgasmo, digamos. Un orgasmo, lo último que te querés acordar es si está lloviendo, digamos. O sea, eso te olvidas de todo, digamos, pongámosle. Entonces acá es esto. La persona tiene amnesia postepisódica porque es igual que un orgasmo. Es un paroxismo orgásmico trasladado a la motricidad, el gran ataque. Gracias, Moni. No, no es nada. ¿Vale? Espero que se haya entendido un poco. Sí, Sí. claro que sí. Buen resumen. Ahí. Ahora Dale, comienza como a hacer una 179. diferenciación entre lo orgánico y lo neurótico, ¿no? Y Por dice, eso. la Sí. reacción epiléptica, como puede llamarse a este conjunto, se pone sin duda también a disposición de la neurosis, cuya esencia consiste en tramitar por vía somática masas de excitación que ella no puede liquidar psíquicamente. El ataque epiléptico deviene así un síntoma de la histeria, que lo adapta y lo modifica, tal como lo hace el decurso sexual normal. Por eso es enteramente correcto distinguir una epilepsia orgánica de una afectiva. He aquí el valor Ven con práctico de pinzas. ello. Sí, Quien sí, sufre dale. quien sufre de una es un enfermo del encéfalo. Quien tiene la otra, un neurótico. En el primer Clarísimo, caso, ¿no?
la vida anímica padece de una perturbación de afuera, ajena de ella. En el otro, una perturbación es expresión de la vida anímica misma. Es sumamente probable que la epilepsia de Dostoyevsky fuera del segundo tipo. No se lo puede probar de modo riguroso. En efecto, para ello habría que estar en condiciones de establecer una coordinación serial entre su vida anímica y la primera aparición de los ataques, así como sus posteriores oscilaciones. Y es demasiado poco lo que sabemos. Las descripciones de los ataques mismos no enseñan nada. Las noticias sobre nexos entre ataques y vivencias son deficientes y a menudo contradictorias. La hipótesis más probable es que aquellos se remontarían muy atrás en la niñez de Dostoyevsky y primero estuvieron subrogados por síntomas más benignos, cobrando la forma epiléptica solo después, en el 8º año, tras aquella vivencia amedrentadora, el asesinato del padre. Armonizaría bien con ellos si quedase comprobado que se suspendieron por completo durante el período del castigo de Siberia, pero otros indicios lo contradicen. El inequívoco Porque él nexo estuvo preso en Siberia. entre el parricidio de los hermanos Karamazov y el destino del padre de Dostoyevsky ha llamado la atención a más de un biógrafo, moviéndolos a mencionar cierta orientación psicológica moderna. El abordaje psicoanalítico, pues a él se refieren, está tentado de discernir en ese suceso del trauma más grave y en la relación de Dostoyevsky, el punto axial de su neurosis. Pero si ahora paso a fundamentar psicoanalíticamente esa tesis, no puedo menos que temer que se queden sin entender nada los no familiarizados con la terminología y las doctrinas del psicoanálisis. Tenemos un punto de partida cierto. Conocemos en sentido que los primeros ataques de Dostoyevsky en su juventud, muchos antes que emergiera la epilepsia, tenían una intencionalidad de muerte. Eran introducidos por una angustia de muerte y consistían en estados de dormir letárgico, como un desconsuelo inmotivado y repentino que se abatió ella, la enfermedad, sobre él la vez primera, cuando todavía era un muchacho. Un sentimiento, así lo refirió más tarde a su amigo Sloviov, como si debiera morir enseguida, y de hecho consiguió un estado que se parecía en todo a la muerte efectiva. Su hermano Andrei informa que Fedor, ya en su juventud, solía dejar notitas diciendo que temía dormirse de noche y caer en un estado de muerte aparente, por lo cual rogaba que esperen 5 días antes de inhumarlo. El miedo a la catalepsia. El miedo a la catalepsia, que es Conocemos una el disminución sentido, metabólica muy, 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 muy a mínimo, 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 y aparecen casos, son muy raros, de gente que es enterrada viva. El famoso es como lo más siniestro, digamos, ¿no? El enterrado vivo, la problemática del enterrado vivo. Siga. conocemos el sentido y el propósito de estos ataques de muerte. Significan una identificación con un muerto, una persona que efectivamente falleció o que todavía vive y cuya muerte se desea. En este último caso Esto es fundamental. Sí. este último ¿Eh? caso es es el más significativo. El ataque viene así el valor de una punción. Uno ha deseado la muerte de otro. Punición, punición, ¿no? Punición, perdón. Autocastigo. Sí. Sí. Uno ha deseado la muerte de otro y ahora uno mismo es ese otro y está muerto. En ese punto Bueno, la un momentito, un doctrina... segundito, un Sí, segundito. Antes dijo Mónica, así articulamos, Sí. que este tipo más productivo estaba cuando eh, peor, cuando ya había perdido todo, digamos así. Estaba en cana, más productivo estaba. Este,
Es decir, cuando ya pagó la culpa, si ustedes quieren, cuando ya perdió todo, cuando ya le remataron todo por la deuda, le estoy nombrando equivalentes simbólicos. Ya está, porque ya se agotó. Entonces, fíjense acá la relación entre el agotamiento y la pulsión de muerte. El agotamiento no es cansancio. El cansancio es una cosa, el agotamiento es otra. El agotamiento es el efecto de la pulsión de muerte sobre el sujeto. El cansancio es otra cosa, es el desgaste libidinal, no es el efecto de la pulsión de muerte. ¿Sí? Fundamental diferenciar esto. Conocemos un paciente, vos y yo, Ale, que hemos trabajado en común, que los estados en los que, por lo menos cuando yo tenía noticias de él, caía en estados de agotamiento, no de cansancio. Ahí vos ves el efecto de la pulsión de muerte. Sigamos, por favor. Sí. En este punto, la doctrina psicoanalítica introduce la tesis de que, en el caso de los muchachos, ese otro es por regla general el padre. Y el ataque, que se denomina histérico, es entonces un autocastigo por haber deseado la muerte del padre odiado. ¿Sí? Porque haber deseado la muerte es que lo mató. Haber deseado la muerte, este es nos vamos a abrir un poco, pero es un segundo. Es el problema de la maldición. La maldición tiene un estatuto que ha perdido valor hoy día, porque es como ahora agarrás el teléfono, es decir, ¿qué significa maldición? Y te vienen 80 significados, pero la maldición viene del conjuro. Es uno de los componentes del pensamiento mágico. La maldición a Baruch de Spinoza, cuando puso en duda la generalidad del concepto de Dios en Ámsterdam y fue condenado, fue maldito. Maldito no es, perdón YouTube la palabra, la puta que te parió, no, eso se llama insulto. La maldición es una condena. ¿Entendés? O sea que en el momento en que odió al padre, ahí ejecutó el crimen. ¿Cómo se llama una de las obras? Crimen y castigo. ¿Entendéis? Ahí viene lo que decía Ale recién, lo punitivo, la punición. Porque cuando hay una actitud autopunitiva, ¿qué significa? Que un crimen cometiste. Y por otro lado, no se desea la muerte del padre. No, no. Se desea matar al padre. No es la muerte, es matarlo. Lo que pasa es que matarlo está más reprimido. ¿Saben por qué no podría ser la muerte? Porque no hay representación inconsciente de muerte, sí de crimen, pero no de muerte. Sí, seguí, por favor, Ale. ¿Y culpa también o no? Con esto de la punición. Culpa también. ¿Qué te parece? Según una conocida concepción, el parricidio es el crimen principal y primordial tanto de la humanidad como del individuo. En todo caso, es la principal fuente del sentimiento de culpa. No sabemos si la única, pues las indagaciones no han podido todavía establecer con certeza el origen anímico de la culpa y de la necesidad de excitación. Pero no hace falta que sea la única. La situación psicológica es complicada y requiere elucidación. La relación del muchacho con el padre es, como nosotros decimos, ambivalente. Junto al odio, que requería eliminar al padre como rival,
ha estado presente por lo común cierto grado de ternura. Ambas Entonces, ¿qué genera la culpa? A ver, tiren. Sentimiento de Opciones. culpa, un ¿Eh? sentimiento de culpa. ¿Pero qué lo activa? Bueno, Como el deseo inconsciente de remordimiento. matar al padre. A ver, Andrés. Claro, pero ¿por No, qué? no, decía lo del remordimiento. ¿Pero por qué? Por el deseo Que es el inconsciente de matar principal al padre. Por motivo el, por el cual nuestros pacientes neuróticos no avanzan. ¿Cómo? Algo no Digo, por el el entiendo. deseo inconsciente de matar al padre. Y entonces, ¿pero qué genera culpa? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo quiero matar, es un estorbo. Te mato. Mi Te hijo La odio. cuando ve. ambivalencia, el No, amor. vos no, Ah, vos no, vos no. Claro. No, porque esperá. No, porque agarraba a Iván cuando era chiquitito, me cagaba a tiros. Yo me ponía recontento. Por el amor al Al padre, rato venía y se me ocurrió. perdón. ¿Qué impide? A ver, Ceci. No, decía esto, que es, bueno, tomando lo que decía Estela, es ese amor que le siente al padre. Ahora, miren qué paradoja de la psiquis humana. La culpa la genera el amor. Si no, que lo mato y a la mierda. Acá hay que ir a Tótem y Tabú, leer la muerte, el asesinato del padre primordial, el banquete totémico, los hermanos armaron la alianza fraterna, asesinaron al padre, se lo morfaron en el banquete totémico y ahí dice textual Freud, y en ese acto consolidaron con él una identificación. Pero ¿qué pasó luego? El padre muerto, también amado, odiado, también amado, ambivalencia de sentimientos, innata y adquirida, es decir, pulsional, intrapsíquica, y yo agrego a Freud, que no lo dice, pero está implícito, adquirida, es intersubjetiva. Ambivalencia del vínculo, pero no lo toca Freud. Entonces, ¿qué le pasa? A poco tiempo, matamos al padre. ¡Ah, bien! ¡Muerto el rey! ¡Viva el rey! ¿Pero por qué el rey? Y no otra cosa. Pues podría surgir otra cosa. En una época, muerto el rey, apareció la democracia. ¿Pero por qué muerto el rey, viva el rey? ¿Cuál es el nuevo rey después de muerto el rey? El mismo rey al que se mató. ¿Por qué? Porque como los hijos consolidan una identificación con el padre asesinado, después se matan entre ellos a ver quién reemplaza a ese padre muerto por ellos, detentando la misma omnipotencia y las mismas transgresiones con aquel padre, con lo cual el padre no murió. Porque el padre, a ver, si me permito adentrarme un poquito en Lacan sin nombrar lo que dice Lacan con el nombre del padre. El padre es título. Es un título. Entonces, muerto el rey, viva el rey. No cambiamos el título. Entonces empezaron a agarrar tortazos entre los hermanos y ahí aparecen, yo tengo una hipótesis, que ese es el origen de las guerras civiles. Para ver quién la tenía más larga, obviamente. La lanza podría ser, bueno, sabemos lo que es la lanza. Entonces, el punto es quién resolvió esto. A ver, ¿quién lo resolvió en Tótem y Tabú? Este despelote que se armó. La mujer.
lo resolvió la madre de la horda primitiva. Andamos para allá, y entonces ahí aparece, por eso, ahora la próxima vamos a leer una experiencia religiosa, aparece la primer muestra en la humanidad de religión, por más que nos cueste a los hombres admitirlo. Después está todo lo religioso específico, yo no me meto con eso, que la da vuelta. Después Eva nace de Adán, cuando los hombres nacemos de las mujeres, digamos, ¿no? Y las mujeres nacen de las mujeres. Pero en la Biblia, la mujer nace del hombre. Una cosa rara, ¿no? De la costilla, ¿se acuerdan? De la costilla del hombre nace. Entonces, la da vuelta ahí, como otras cosas, pero cuando leamos una experiencia religiosa, antes que sacerdotes existieron sacerdotisas. La fundadora de la religión es la mujer. La mujer. Y fíjense que tiene que aparecer en todas las religiones una fuerte represión a eso, y por eso hay algunos credos en donde la mujer, bajo ningún punto de vista, puede ser ordenada sacerdotalmente. En el catolicismo, en el judaísmo extremo, no hay rabinas dentro del judaísmo extremo. La modernidad ha dado paso a otros cambios. Pero eso es producto que lo que queda reprimido es que en los orígenes de la religión la funda la mujer. ¿Sí? Sigamos, Ale. Pues yo me embalo con esto, me encanta tanto que me quedaría hablándoles una hora más del origen de las vestimentas y Garma y qué sé yo, pero no se puede. Todo no se puede. Hay que matar al padre interno culposo que hace que uno se vaya, de Dostoyevsky y el parricidio. Sí. No, el Estuvo culposo bien soy yo, igual. pobre. Justo Tiene nada que pasó ver por con eso. acá el que compra, entonces justo me muteé y estuvo así. Dale. Bueno, junto al odio que querría eliminar al padre como rival, ha estado presente por lo común cierto grado de ternura. Ambas actitudes se conjugan en la identificación padre. Uno querría estar en el lugar del padre porque lo admira, le gustaría ser como él y porque quiere eliminarlo. Ahora bien, todo este desarrollo tropieza con un poderoso obstáculo. En cierto momento, el niño comprende que el intento de eliminar al padre como rival sería castigado por él mediante la castración, por angustia de castración. Castración. Es decir, una de las protofantasías. El padre es el castrador. Los análisis terminan demostrando, perdónenme chicas, que es que en los contenidos de los análisis, por ejemplo, de varones obsesivos, la castradora es la madre, que le atribuye al padre la castración. Piero cantaba una canción que decía, ya vas a ver, vas a ver, ya vas a ver cuando venga papá. Ahora se dice menos, ¿eh? Yo tengo 62 años, a mí me lo decían, ya vas a ver cuando venga tu papá. No me decía, te la van a cortar. Mi origen judaico impedía hablar de ese tipo de repeticiones, digamos, ¿no? Pero ya, planteaba, ya, es implícita. Está implícita. Cuando venga tu padre, una madre más loca dice, cuando venga tu padre, si no me da la razón, te mato a vos y a él. ¿Ustedes piensan que yo estoy inventando algo? Mira, Caro, cómo se ríe. ¿Se piensan que estoy inventando algo? Yo no estoy inventando nada, ¿eh? La madre de un border le dice, mira, le voy a contar a tu papá. Y si esta vez me vuelve a decir que pare un poco, te voy a matar a vos y lo voy a matar a él. ¿Y vos qué pensás? ¿Que el chico entiende que eso es una forma de decir? No, el chico piensa que cuando venga el padre lo van a matar a él y al padre. Entonces, respeta.
¿El respeto a eso? No, se respeta lo que se admira, no se respeta lo que se teme, se respeta lo que se valora, no a lo que se teme. Tomando eso, podríamos poner un ejemplo un poco más, digamos así, normal, que es el pedido de un chico a una mamá y que la mamá le diga, bueno, cuando venga papá, lo hablamos con papá y No, vemos qué decidimos. pero eso es otra Eso cosa. también es una castración, pero dentro de la lógica normal, Pero eso digamos, es otra cosa. Yo neurótica. tengo un paciente de 11 años que es un quilombero divino, precioso, y la mamá le hizo al papá poner cámaras en todos lados para ver todos sus movimientos, con lo cual el pibe ahora tiene 13 años, perdónenme la expresión, no se puede hacer ni la paja tranquilo. Se tiene que estar, tiene cámaras. Es terrible, ¿eh? Pero es así. Ahí está, papá pone las cámaras. Y como papá es un pelotudo, fue y le puso las cámaras. Para controlar al pibe las 24 horas del día. A ver, pasa. Esta es la patología actual. Por eso cae un poco ya el análisis de la neurosis. Y ahora estamos ante el análisis del narcisismo. Psicoanálisis contemporáneo. Sigamos, sale, si no. Pero igual estamos bastante avanzados en la lectura. Dale. O el seguimiento también se ve mucho del teléfono por donde andan también, es un control similar al de las cámaras. Sí, y sí. Sí. A ver, se puede entender de algún modo, con todo el quilombo que hay, inseguridades, qué sé yo, se puede entender. Pero en la casa meterle cámaras, o sea, ahí hay, bueno, si nos podemos hacer el análisis de este caso clínico, algún día si quieren se los cuento y me lo supervisan ustedes, podemos jugar. Pero ustedes fíjense, las modalidades modernas de la castración, algunos se tendrían de ustedes que atrever o juntarse 2 o 3 y escribir un trabajo. Modalidades modernas de la castración. Bien, sigamos, Ale. Por angustia de castración, vale decir, el interés de la conservación de su virilidad, resigna entonces el deseo de poseer a la muerte y de eliminar al padre. Y es este deseo, en la medida en que se conserva en lo inconsciente, el que forma la base del sentimiento de culpa. Creemos haber escrito con ello procesos normales, el destino normal del llamado complejo de Edipo. Todavía habremos de agregar un importante complemento. Otra compilación Terminás en sobreviene... esta página, ¿no? Sí, en el 82, creo, 182. Dale. Otra complicación sobreviene cuando en el niño se ha plasmado con intensidad mayor aquel factor constitucional que llamamos bisexualidad. Amenazada la virilidad por la castración, se vigorizará en tal caso la inclinación a buscar escapatoria por el lado de la feminidad, a oponerse más bien en el lugar de la madre y a adoptar su papel de objeto de amor ante el padre. Solo que la angustia de castración imposibilita también esta solución. Uno comprende que sería preciso admitir la castración si quisiera ser amado por el padre como una mujer. ¿Te Así acuerdas caen... Schreber? Schreber no tenía ningún drama. Armaba delirio, alucinaciones y podía ser poseído por el padre sin ningún inconveniente. El padre era Dios. Sí. Así caen bajo la represión ambas mociones, odio al padre y enamoramiento de él. Hay una cierta diferencia psicológica consistente en que el odio al padre es resignado a consecuencia de la angustia frente a un peligro exterior, la castración. En cambio, el enamoramiento del padre es tratado como un peligro pulsional interior, que, empero, se remonta en el fondo también a idéntico peligro exterior. La angustia frente al padre es lo que vuelve inadmisible el odio a él. La castración es terrorífica, tanto en su condición de castigo como en la de precio del amor. ¿Entendés? Porque para ser amado como una mujer no tengo que tener pito.
1 más 1 es 2. Entonces tengo castración si lo enfrento y castración si me someto. Tengo castración por todos lados. Después dicen que el Edipo masculino es menos enquilombado que el femenino. Mirá, vení, contámela a mí. ¿Es? Por los dos lados tiene problemas. Sigamos, por favor, Ale. De los dos factores que reprimen, desalojan el odio al padre, el primero, la angustia directa frente al castigo y la castración, ha de llamarse normal. El esfuerzo patógeno parece venir solo del otro factor, la angustia ante la actitud femenina. Por tanto, una fuerte disposición bisexual se convierte en una de las condiciones o refuerzos de la neurosis. Puede suponérsela con certeza en Dostoyevsky y en una de sus formas posibles de existencia, homosexualidad latente. Se muestra en el Muy bien. valor que tuvieron para su vida sus amistades con hombres, en su conducta raramente tierna hacia sus rivales en el amor y en su notable comprensión para situaciones solo explícitas por una homosexualidad reprimida, como lo atestiguan muchos ejemplos de sus novelas. Lo lamento, pero no puedo evitar que estas puntualizaciones sobre las actitudes de odio y de amor hacia el padre y sus mudanzas bajo el influjo de la amenaza de castración parezcan de mal gusto e increíbles al lector desconocedor del psicoanálisis. Y aún estoy seguro de que justamente el complejo de castración será objeto de la desautorización más universal. No obstante, puedo aseverar que la experiencia psicoanalítica ha destacado esas constelaciones por encima de cualquier duda y nos ordena discernir en ellas la clave de toda neurosis. Ensayémoslo, también con la sedicente epilepsia de nuestro literato. Tan ajenas a nuestras conciencias son las cosas por las que está gobernada nuestra vida anímica. Bueno, Ale, creo que vos podés llegar hasta ahí. Capaz que acá puede arrancar Mayra. Nosotros no nos quedan tanto tiempo, pero la próxima empezamos Juan José y yo, si es que logramos terminar hoy la lectura de Mayra. ¿Te parece, Juan José? Con la última Perfecto, parte y le perfecto. vamos a agregar una experiencia religiosa que está en el mismo tomo y que es de más fácil lectura. Y de eso voy a hablar yo, exclusivamente. No le voy a pedir ayuda para la experiencia religiosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Juan José? Primera hora, finalizamos con Dostoyevsky Perfecto. y el parecido, y después una experiencia religiosa. ¿Vas a La arrancar con la segunda canción de Enrique Iglesias o no? Estaba pensando lo mismo. Emma, anótalo. Empezamos con esa música la próxima. Dale. No es Julio, es Enrique Iglesias, ¿no? No es Julio, Julio Iglesias, por Julio es bueno, el padre, mirá. ¿cómo? Hablando de padre, Julio es el padre, no Enrique. Bueno, buena escucha, el muchacho, ¿eh? Buena escucha. Hola May, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Acordate de Bueno, mandar lo que te pedí, del sí, pequeño currículum y el DNI tuyo, así con Helio y con Estela te incluimos como colaboradora docente. dale, buenísimo. Bien, retomo entonces. Tal, tal. Las consecuencias de la represión del odio al padre dentro del complejo de Edipo no se agotan en lo comunicado hasta aquí. Hay algo más a saber, que la identificación padre se conquista a la postre un lugar duradero dentro del yo. Es acogida en el yo, pero allí se contrapone al otro contenido del yo como una instancia particular. La llamamos entonces el superyo y le atribuimos a ella Ahora, la sí. heredera del influjo paternal las más importantes funciones. Este es Freud. No hay super yo benévolo. ¿Entendés? Pulsión de muerte, odio al padre, ¿qué querés? ¿Qué quieren agregarle algo más para que sea temerario el super yo? Bueno, sigamos, perdón, Mike. Ya me Si conocen el, ustedes con este tema.
Si el padre fue duro, violento, cruel, el superyo toma de él esas cualidades y en su relación con el yo vuelve a producirse la pasividad que justamente debía ser reprimida. El superyo ha devenido sádico, el yo deviene masoquista, es decir, en el fondo, femeninamente pasivo. Dentro del yo se genera una gran necesidad de castigo. Perdón, porque si no vamos a tener problema con esto del machismo, no machismo. Freud habla de 3 tipos de masoquismo. Dice masoquismo moral, masoquismo erógeno y masoquismo femenino. Cuando dice femenino no dice de la mujer. Asimila dice la libido es activa. Dice no hay libido pasiva. Hay posición pasiva. Y a esa posición la denomina femenina. Pero no dice de la mujer. Está hablando de Dostoyevsky. Queda claro, ¿no? Sigamos, por favor. Dentro del yo se genera una gran necesidad de castigo, que en parte está pronta como tal a acoger al destino y en parte haya satisfacción en el maltrato por el superyo, conciencia de culpa. En efecto, cada castigo es en el fondo la castración y como tal el cumplimiento de la vieja actitud pasiva hacia el padre. Y el destino mismo no es en definitiva sino una tardía proyección del padre. En el autocastigo reedita el castigo que sintió de parte del padre. Entonces, cuando tenemos pacientes que por compulsión a la repetición viven cayendo en autocastigo, ahí está el vínculo con el padre. Estamos hablando de sujetos principalmente masculinos. Miren que se las estoy complicando. Porque si nos metemos con la cuestión de género, en lo principalmente masculino de ese género, no me importa cuál, va a estar esto también. Ojo al piojo, esto no está estudiado. Ustedes lo tienen que estudiar. Sigamos, Maika, por favor. Los procesos normales de la formación de la conciencia moral tendrían que ser semejantes a los anormales aquí expuestos. Empero, no hemos logrado establecer el deslinde entre ambos. Como se Importantísimo esto, ¿eh? Como se advierte, aquí se atribuye la máxima participación en el desenlace a los componentes pasivos de la feminidad reprimida. Además, un factor accidental no puede menos que pesar, que el padre temido sea muy violento también en la realidad. Esto se aplica al caso de Dostoyevsky, y reconduciremos a un componente femenino particularmente intenso el hecho de su extraordinario sentimiento de culpa, así como su modo masoquista de vida. He aquí, pues, la fórmula para Dostoyevsky. Una persona de disposición bisexual particularmente intensa que puede defenderse con particular intensidad del vasallaje de un padre particularmente duro. Perdón, Agrego. voy agregando pequeñas cositas para dejar en claro e ir esclareciendo respecto de qué dice Freud, no lo que le hacen decir. Una disposición bisexual particularmente intensa. No es solo la disposición bisexual, es particularmente intensa. O sea que acá, ven que se dan cuenta que nadie inventó nada. Está hablando, acá les muestro al Freud que anduvo en la mar. ¿De qué está hablando Freud? De la subjetividad. No inventaron nada los que vinieron después. Le pusieron otro nombre. Particularmente. Le falta decir en ese sujeto. Después, en realidad antes en el yo y el ello, cuando habla de individuo, va a hablar de individuo todo junto y de individuo, que es de donde la camba, ay perdón, casi me saco los anteojos, de la pasión, digamos, la pasión por sacarme los anteojos.
de ser menos jovato, debe ser, de poder ver sin anteojos. Pero digo, esto de la subjetividad e individuo es el sujeto barrado. Lean el yo y el ello. Individuo e in-dividuo. Chicos, somos todos los Salieris de Charlie. Le robamos melodías a él. Todos somos los Salieri de... Por eso yo digo, ¿cuál es la zona erógena del psicoanálisis contemporáneo? Sigmund Freud. ¿Sí? Sigamos, por favor, May, perdóname. Suerte que ya me conoces. Agregamos este carácter de la bisexualidad a los componentes de su ser ya discernidos. El temprano síntoma de los ataques de muerte puede comprenderse entonces como una identificación padre del yo consentida por el superyo a modo de castigo. Tú has querido matar a tu padre para ser tú mismo el padre, ahora eres el padre, pero el padre muerto. El mecanismo habitual de los síntomas histéricos. Y además, ahora el padre te mata. Para el yo, el síntoma de la muerte es una satisfacción en la fantasía del deseo viril y al mismo tiempo una satisfacción masoquista. Para el superyo, una satisfacción de castigo, vale decir sádica. Ambos, yo y superyo, siguen desempeñando el papel del padre. No, claro, ¿no? ¡Ah! Estoy adentro tuyo. ¿Me querías matar? Mira cómo te mato. Dale, matame que me gusta. ¿Entendés? Interesante. La identificación secundaria es la que arma el superyo. ¿Eh? Ah, ódiame con piedad. Me querías matar, guachito. Me mataste. Ahora vos sos yo. Mátate. Anda y mátate. ¿Eh? ¿Ven cuando yo digo que el suicidio tiene como fundamento el odio? Acá lo tienen. Antes que Rolla, lo dijo Freud. ¿Y qué odio? Particularmente el odio al padre. ¿Qué les dije antes del padre? Que era un título. No al papito, papá. El padre puede ser un tipo buenísimo, un amor de Dios, o no, como en este caso. Entre nos, para los casos graves, en general es o no. ¿No? Sigamos, por favor. En el conjunto, la relación entre la persona y el objeto padre se ha mudado, conservando su contenido en una relación entre yo y superyo, una reescenificación en un nuevo teatro. Tales reacciones infantiles provenientes del complejo de Edipo pueden extinguirse cuando la realidad no les aporta alimento alguno, pero el carácter del padre permanece idéntico. No, empeora con los años y entonces se conserva también el odio de Dostoyevsky al padre, su deseo de que muera ese padre Los malo. torturadores con el tiempo no mejoran, se perfeccionan. Por eso es mejor que se queden presos en el superyo. Sigamos, por favor. Ahora bien, es peligroso que la realidad cumpla tales deseos reprimidos. La fantasía ha devenido realidad y entonces son forzadas todas las medidas de defensa. En lo sucesivo, los ataques de Dostoyevsky cobran carácter epiléptico, siguen significando la identificación padre a guisa de castigo, es cierto, pero se han vuelto temibles como lo fue la propia muerte terrorífica del padre. No se alcanzan a colegir otros contenidos, sobre todo sexuales, que acaso tomaran. Hay algo curioso. Dentro del aura del ataque es vivenciado un momento de beatitud suprema, que muy bien puede haber fijado el triunfo y la liberación por la noticia de la muerte, a los que siguió en el acto el castigo tanto más cruel. Una sucesión así de triunfo y duelo, festividad y duelo,
la hemos colegido también entre los hermanos de la horda primordial que asesinaron al padre, y lo hayamos repetido en la ceremonia del banquete totémico. Si fuera El cierto banquete que totémico no tiene nada de raro, porque eran caníbales que iban a comer que no sea otra persona. O sea, el problema no es que se comieron al padre, que se comieran al padre era lo más lógico, no enterraban a los muertos, se los morfaban. ¿Me entendés? Pero ¿qué pasa? El modelo de la identificación clásico que usan Abraham y Freud es el de la identificación por la vía oral. Tardaron muchos años y Jorge Vinocourt escribe un trabajo maravilloso que se llama El trabajo de la identificación, en donde va a adscribir el proceso identificatorio al trabajo del pensamiento y no a la oralidad. Muchas anorexias y trastornos de la alimentación tienen que ver con esto, con morfarse al padre. Pero no les quiero complicar la vida, que ya con Dostoyevsky tenemos bastante. Sigamos, por favor. Si fuera cierto que Dostoyevsky se vio liberado de ataques en Siberia, ello no haría sino confirmar que sus ataques eran su castigo. Ya no le hacían falta, pues era castigado de otro modo. Solo que esto es incomprobable. Mejor testimonio sobre la existencia de esa necesidad de castigo en la economía anímica de Dostoyevsky es el hecho de que no lo quebrantaran esos años de miseria y humillaciones. La condena de Dostoyevsky como criminal político era injusta, él tenía que saberlo, pero aceptó el inmerecido castigo del padrecito zar como sustituto del castigo que había merecido por sus pecados hacia el padre real. En lugar de autocastigarse, se hizo castigar por el subrogado del padre. Aquí penetramos un poco en la justificación psicológica de los castigos impuestos por la sociedad. La verdad es que grandes grupos de criminales piden el castigo. Su super yo lo pide, y así se ahorra imponer él mismo las penas. Quien tenga noticia de las complejas mudanzas de significado de los síntomas histéricos comprenderá que aquí en modo alguno se intenta averiguar el sentido de los ataques de Dostoyevsky más allá de ese comienzo. Basta con que pueda suponerse legítimamente que su sentido originario permaneció inmutable tras todas las superposiciones ulteriores. Puede decirse que Dostoyevsky nunca se liberó de la hipoteca que el propósito del parricidio hizo contraer a su conciencia moral. Palabra central. Temas que nos traen los pacientes a la consulta. La deuda, la hipoteca, los que se meten en quilombos económicos muy grandes, acá lo tenés resignificado permanentemente al tema del masoquismo en relación al padre, más precisamente al complejo paterno. ¿Sí? La deuda de la que no se sale, que hay deuda tras deuda tras deuda. Estamos viviendo en la Argentina un quilombo económico, no estoy hablando de las deudas que tenemos que a veces tomar para salir del pozo. Yo me estoy refiriendo a personas que nunca pueden no estar en deuda. Permanentemente. Automáticamente la deuda, la hipoteca, otro día les digo lo de la hipoteca que tiene toda una historia en el derecho romano. Pero siempre tengan en cuenta, remite al padre. ¿Escuchan deuda? Escuchen padre. Después vemos. Pero ahí van a tener un camino orientativo. ¿Sí? Sigamos, por favor. Determina también su conducta hacia los otros dos campos en que es decisiva la relación con el padre, hacia la autoridad política y hacia la fe en Dios. En el primero, terminó en la total sumisión al padrecito zar que había jugado una vez con él, en la realidad, la comedia del asesinato que su ataque solía espejarle tan a menudo. Aquí la penitencia salió ganadora. En el campo religioso le quedó más libertad. Según informes al parecer fidedignos, osciló hasta el último instante de su vida entre la fe y el ateísmo. Su gran intelecto le impidió pasar por alto algunas de las dificultades lógicas a que conduce la fe. En una repetición individual de un desarrollo de la historia universal, esperaba hallar en el ideal de Cristo
una salida y una liberación de la culpa, y usar su propia pasión como un título que le diera derecho al papel de un Cristo. Si en definitiva no se pronunció por la libertad y devino reaccionario, se debió a que la culpa humana universal, la culpa del Hijo, sobre la que se edifica el sentimiento religioso, había alcanzado en él una intensidad supraindividual y permaneció indoblegable aún para su gran inteligencia. ¿Podrías, desde la palabra la culpa, volver a leer esta frase? Porque nos va a abrir la puerta para una experiencia religiosa. ¿La culpa en dónde? Del Hijo. La culpa Lo del que Hijo. leíste 3 renglones arriba, 3, 4. Bien. La culpa del Hijo, sobre la que se edifica el sentimiento religioso, había alcanzado en él una intensidad supraindividual y permaneció indoblegable aún para su gran inteligencia. Entonces él acá está haciendo todo un planteo respecto al sentimiento religioso. Dostoyevsky, pero tiende a generalizarla en el sentido es que siempre la culpa es del hijo, digamos así. Moisés se quedó sin poder entrar en Jericó porque había desafiado la autoridad de Dios. A Jesucristo lo enviaron para pagar por los pecados del hombre, por el pecado original. Siempre la culpa es del hijo. Siempre. Nosotros, May, lo leíste fantástico esto. Juan José, ¿dónde andas? Que no te veo. Juan José, ahí estás. Nosotros arrancamos la próxima desde aquí. Perfecto. ¿Vale? Porque viene bárbaro, porque después lo de la novela de Zweig, que está, esto lo podemos hacer en un ratito, porque la novela de Zweig, en donde se entremezcla toda esta problemática con el incesto, que es la pata que nos está faltando. Nos falta el incesto. ¿Dónde estás, madrecita? Digamos, mamita. ¿Eh? Mamita, mamita. Todos los tipos les gusta a una mujer, le dicen mamita. ¿Qué mamita? Mamita es el principal productor de culpa. Mamita mía. ¿Eh? Y ahí viene la culpa también. Entonces, ustedes tienen que ver que no sé cuánto nos quedan, 4 minutos. Bueno, vamos a ordenarnos. Yo creo que voy a tener para la semana que viene preparado el programa del año que viene, para quienes tengan ganas de inscribirse, ya saben cómo viene la mano. Nos queda, viene bien, porque nos queda, vamos a adelantar la vivencia religiosa para la próxima. Ordenémonos, es fácil perderse a esta altura del campeonato. Después, para quien quiera anotarse, viene un artículo que la rompe, que es la conferencia 33 neoyorquina, que es la feminidad. Principios de octubre. Y después necesito un plantel de 12 personas, vayan eligiéndose entre ustedes. Perdón. Antes vamos a leer, posiblemente lo hagamos Estela y yo, una neurosis demoníaca del siglo XVII, porque es un trabajo muy difícil. Muy difícil. Y que es una linda introducción a los procesos de la psicosis. Y vamos a redondear este año con un trabajo apoteótico, que 2 palabras nada más, porque nos quedan 2 minutos. Ustedes saben, no quiero herir ninguna susceptibilidad, por favor, les quiero contar la verdad simplemente de lo que ocurrió. En el año 1933 le pregunta
gente que correspondía al movimiento sionista universal. Yo no uso esta palabra, yo soy judío, no uso esta palabra en forma despectiva. Le preguntan sobre la instalación en Palestina de un territorio israelí. Esto es historia, no estoy opinando, porque ahora cada uno habla, decís una cosa, estás con Milei, otra estás contra Milei, decís una cosa, estás con los árabes, decís otra, estás con... Yo no estoy con nadie, dejo de estar, o yo sé bien con quién estoy, pero no en la clase. Yo estoy contando historia, historia del psicoanálisis. La clase es la clase. Yo lo que les cuento es que le piden del movimiento sionista a Freud que se expida sobre la posibilidad de un territorio. Les digo porque la otra vez hablándolo en un grupo que también maneja toda la parte tecnológica, Emma, no me va a dejar mentir, surgió que no lo conocían esto. Hay un episodio en donde le preguntan los rabinos a Freud sobre la instalación de un Estado israelí en la Mesopotamia, en Palestina. Y Freud, como era él, que no era diplomático, si algo no podría haber trabajado Freud era de diplomático, le dice, mire, me parece que está todo bien lo que están pensando, pero lo único que van a generar es una guerra fratricida en donde van a terminar todos muertos. ¿Por qué no ponen en otro lado? Dice eso, lo condenaron. Mire, a Freud lo querían matar los Pío XII, lo querían matar el judaísmo, lo querían matar los ingleses, los alemanes, los psiquiatras, los médicos, lo querían matar todo el mundo, toda la Gestapo, todos lo querían matar. Por supuesto que en este caso los rabinos lo escracharon, qué sé yo, a punto que lo agarró Ernest Jones, 2 o 3, le dijo, mira, dejate romper las pelotas con esa carta que les escribiste a estos tipos que te van a matar. Dejate de joder. Encima están avanzando los nazis. Dejate de hinchar las pelotas. Entonces, ¿qué hizo Freud? Le escribió la carta pidiendo disculpa, pero en el año 37-38 escribió un trabajo que se llama Moisés y la religión monoteísta, en donde lo que les dijo es que Moisés no era uno, sino eran 2. Que habían 2 Moisés. Dentro de esto, desarrolla conceptos fundamentales como las construcciones en el análisis, la realidad histórica, la Geschichte, y la verdad histórica y la vivencia, digamos así, ¿no? Lo cual es un desparramo de psicoanálisis. Por eso, a ese artículo quiero que le otorguemos 4 clases, porque es un desparramo de psicoanálisis. Ahí está la represión, ahí está la sublimación, ahí está la cuestión del exilio, ahí está todo. Prácticamente es un resumen de la historia de los descubrimientos freudianos, junto con análisis terminable e interminable y junto con el esquema de psicoanálisis. Entonces, les pido para cada clase, más allá de Estela y de mí mismo, que armen o se ofrezcan primera, segunda, tercera, cuarta clase, 3 personas, 3 personas, 3 personas, 3 personas. Realmente, si no lo leyeron, van a leer uno de los trabajos, si no el más, uno de los trabajos más importantes de Freud. Y prácticamente, leyendo ese trabajo, van a tener una visión panorámica del psicoanálisis. Va de la huella mnémica hasta el desarrollo de las construcciones en psicoanálisis. Bueno, hablé mucho. Che, Moni, Ale, Mayra, 1.000.000 de gracias. Juan José, querido, que espero, yo no sé por qué te pierdo de vista. Ahí estás. La próxima arrancamos juntos, Sí, de donde señor. dejó May, y seguimos con la experiencia religiosa. Si podemos, la terminamos el mismo día. Abrazo grande. Perdonen si Gracias. hablé
Buen fin de Nos vemos. Gracias, semana. Fuente. Hasta luego. Buen fin de a todos. Gracias. Que estén bien, che. Buen fin de. Chao, gracias. Buen fin de. Gracias por todo.